tengo el gran honor de presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Viviana Centeno. Ella es maestra y terapeuta en terapia de vida pasada, autora de 2 libros, El alma sabe y Terapia del alma, escritora, fundadora y directora de la Academia de Terapia Regresiva, vicepresidenta de ASHTEVIT, socia fundadora y expresidenta también de ASHTEVIT, la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Dejo con ustedes entonces a la doctora. La tenemos aquí. Buenos días desde Chile, ¿se escucha? Buenos días desde Chile, buenas tardes en otros países. Bienvenidos a esta presentación. Hoy día hablaré del trabajo con el niño interior en la TVP. Cuando yo inicié el curso con el doctor José Luis Cabuli, me di cuenta que la terapia de vidas pasadas en realidad no se refería solo a reencarnación o vidas anteriores, se refería a cualquier pasado. Es por eso que nosotros nos llamamos de vida o en vida pasada, porque realmente puede ser ayer, anteayer, otras vidas, en fin, vida fetal. Y andando el tiempo, aprendí también que si el alma necesita sanar algo de esta vida y es prioritario, va a aparecer primero la experiencia de esta vida. Y dentro de eso, la infancia es la que gana en experiencias traumáticas que debemos trabajar de todas maneras. Así, a medida de la práctica y de la experiencia ganada con tantos pacientes, y viendo trabajar también al doctor Cabuli, me di cuenta que sincrónicamente con lo que acaba de presentar el doctor José Calderón, el niño interior es un fragmento. El niño interior en realidad es un fragmento de nosotros mismos, de nuestra alma, que está atrapado en un presente eterno. Si el niño ha sufrido un trauma, es el más desvalido de todos. Los traumas sabemos y entendemos que fragmentan el alma y hacen que se quede atrapada en un espacio de no tiempo, como decía el doctor. Pues bien, de todas las criaturas, el más desprotegido es el bebé y el niño interior. Y justamente la mayoría de nosotros lo tenemos con nosotros mismos atrapado en este espacio de no tiempo o de presente eterno. Porque lo que siente el niño lo seguimos sintiendo hoy en día. Lo seguimos sintiendo y eso se traduce a través de múltiples síntomas, múltiples patologías o diagnósticos que a lo largo de la vida los individuos van recibiendo. Finalmente nos damos cuenta que el origen está en el atrapamiento, en la fragmentación y atrapamiento del alma en estas circunstancias de vida. Ahora, el niño interior puede estar atrapado en esta vida o en otras, pero como bien lo dijo el doctor, el tiempo no existe. Por lo tanto, da lo mismo si es esta vida o es otra. Lo que prima es el trauma. Porque ¿qué es el trauma? El trauma es una palabra que deriva del griego y significa herida. Fíjense qué claro es. Un trauma es una herida del alma. Al producirse una situación que excede la tolerancia de cualquier ser humano, cualquiera sea su edad, aunque yo dije que el niño y el bebé son los más desvalidos, pero cualquiera que sea la edad, lo que ocurre es que se produce esta herida del alma, se fragmenta el alma y queda atrapada en un presente eterno, causando multitud de síntomas y alteraciones a lo largo de la vida y de las vidas. ¿Qué puede producir el sufrimiento extremo en la infancia? Puede producir que atraigamos situaciones o relaciones no adecuadas. Puede producir que busquemos
ocultarnos a través de máscaras, que busquemos, porque tratamos de parecernos a nuestros pares, y eso es muy común en los niños. Puede ocurrir que usemos armaduras para protegernos del dolor, porque aprendimos que el dolor desgarra el alma. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que bloqueemos o guardemos en secreto el sufrimiento extremo. Puede ocurrir que para eso recurramos a sustancias, como es el caso de usar alcohol, drogas u otro tipo de adicciones. Además de eso, podemos tener explosiones de rabia o de pánico. Podemos también atraer, como dije al comienzo, grupos o relaciones que realmente nos sumergen en más problemas. Entonces, el niño interior es un fragmento del alma. Y en la medida que se produjo esta herida del alma y queda atrapado, los síntomas se manifiestan en cualquier circunstancia que los gatille. Por lo tanto, no podemos decir, esto pasó hace 30 o 40 años, ¿por qué nos afecta? Nosotros sabemos que en realidad para el alma el tiempo no existe. Da lo mismo si fue en otra vida, o fue en la vida fetal, o en el momento de la lactancia. Lo importante es que el alma que no procesó, y tal como lo dijo el doctor Calderón, se convirtió en una experiencia inconclusa, no puede salir de esa situación. No es que no quiera, es que no se puede. Claro, ¿cómo podríamos nosotros lograr salir de esa situación? ¿Cómo podríamos dejar de repetir patrones erróneos? Claramente, tenemos que ser tratados de alguna forma. La mejor forma que yo conozco es la terapia de vida pasada. Ahora, por supuesto existen otras terapias, pero yo puedo recomendar la que yo conozco a fondo y es la terapia de vida pasada. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características que la hace ideal para trabajar el niño interior. En primer lugar, reconoce que podemos estar afectados en nuestro presente, vamos a hablar de presente a pesar que el tiempo no existe, en nuestro momento actual podemos estar afectados por lo que le ocurrió al niño en su infancia de esta vida o en la infancia de cualquier otra vida. Y nosotros, en ese sentido, ampliamos el escenario, no nos limitamos en tiempo. Por lo tanto, vamos a encontrar, confiando en la sabiduría del alma, las experiencias que necesitamos trabajar. En segundo lugar, nos permite un requisito especial, especialmente importante para sanar, nos permite que esta terapia sea experiencial, vivencial, es decir, que la experiencia del niño interior se manifieste descargándose mediante la catarsis o reacción a través del cuerpo actual. No importa que es otro cuerpo, es el cuerpo que nos permite en este momento, el cuerpo físico, liberar la energía atrapada por el dolor. Entonces, aparte de ampliar el escenario y no limitarnos en ningún tiempo, logramos que se produzca una catarsis total trabajando en todos los niveles, físico, emocional, espiritual y mental. De manera que es súper completa y permite que la experiencia sea revivida para sanarla. Y aunque nosotros no realizamos cambio de guión, en este caso, nosotros como TVP no realizamos cambio de guión, pero sí podemos complementar ese guión dañino. ¿Cómo? Haciendo que el propio adulto, quien más sabe de este niño, porque nadie sabe más de nosotros mismos que nuestra propia alma, el propio adulto acoja a este pequeño niño
y lo defienda o lo rescate de lo que sufrió, lo que lo sometió a este trauma tan grande que fue la indefensión, se puede reparar siendo acogido por el mismo adulto. Y ese adulto le va a mostrar a este niño que hay futuro. Eso es muy importante, porque fíjense ustedes que si uno está atrapado en un presente eterno, está atrapado, tal como lo mencionó José Manuel Calderón, está atrapado sintiendo lo de ese momento. No es capaz de saber lo que pasó después con él. Ese momento es un presente eterno, en el cual, si está siendo abandonado por su madre, o está siendo maltratado por su padre, o está siendo abusado física o sexualmente, no sabe que hay una escapatoria, no sabe que va a sobrevivir, ni siquiera sabe que va a sobrevivir. Un niño que está pasando hambre tampoco sabe si va a sobrevivir. De manera que el adulto que pertenece a la vida de ese niño, va a poderle mostrar que efectivamente sobrevivió y mostrarle también lo que logró. Porque, curiosamente, cuando sabemos que podemos sufrir fragmentación y pérdida del alma, ya que el niño, al ser mucho más frágil, fácilmente pierde su alma, puede seguir, fíjense, puede seguir viviendo la vida, puede seguir haciendo cosas que uno se sorprende, como estudiar, trabajar exitosamente, formar una familia y un montón de vivencias que creemos de los adultos que lo logran. Pero ¿lo lograron en realidad? ¿Lo lograron si están deprimidos o son adictos o tienen crisis de pánico? ¿Lo logramos si tienen fobias intratables? En realidad no. En realidad él no está siendo feliz ni exitoso. Lo logramos si está haciendo una carrera que a lo mejor los padres o la sociedad le impuso, pero él quería otra cosa. Claro que no. Entonces, no nos engañemos, no pensemos que las personas que vemos como aparentemente funcionando en la vida están relativamente completos del alma. No es así, muchas veces no es así. Y eso lo detectamos en la terapia con regresiones. Lo detectamos durante la experiencia, porque es una terapia fundamentalmente vivencial. Podemos intuirlo a través de la entrevista previa, como terapeutas, por supuesto, pero en el momento nos damos cuenta que el origen de sus conflictos está en estos episodios traumáticos. Y en estos episodios traumáticos es donde debemos hacer que el adulto acoja a este niño amorosamente, le muestre que hay futuro, le muestre que ya no va a estar solo. Y además lo acompañe a defenderse de quienes lo agredieron, si es que fue agresión. También puede ser un niño sobreviviente de un terremoto o de una hambruna. Pero si hubo agresión por alguien, en ese momento se puede hacer que se defienda acompañado. Y entonces, en ese sentido, sí estamos cambiando, estamos complementando una vida que quedó trunca en ese momento, porque él siguió viviendo, pero incompleto. Por supuesto que estos mecanismos también se pueden dar en el adulto, en casos de tortura, de violación, de abuso, catástrofes, atentados terroristas, por supuesto que sí. Pero como les vuelvo a decir, el niño es lo más frágil que hay. Y los grandes especialistas en niño interior, aunque no sean especialistas, fíjense, en terapia regresiva, como John Bradshaw, reconocen lo siguiente. Esto lo dice en uno de sus libros, Sanando la vergüenza que nos domina. Él, siendo psicólogo, terapeuta, gran especialista en niño interior, vivió una vida terrible, con abuso, con un padre alcohólico, él mismo fue alcohólico, y ayudó a sanar a muchísimas personas que tenían su niño interior herido. ¿Y saben lo que dice al hablar del abuso del niño? Dice, el niño, al no poder defenderse, entrega su cuerpo, pero preserva su alma. Entonces el alma sale
Y uno en la regresión lo ve, le pregunta, ¿de dónde estás? ¿De dónde estás viendo esto? Estoy en el techo, estoy afuera, en las nubes, estoy en el jardín. Y el cuerpo está adentro recibiendo una paliza o siendo abusado sexualmente, o etcétera. Pero el niño lo que pudo hacer fue entregar su cuerpo físico y salir con su almita. Esa alma va a volver porque si no se moriría, por supuesto. Pero no vuelve completa. Y el alma que no vuelve completa, ese fragmento es el que guarda la memoria terrible del trauma. Y esa memoria es un drama completo. Cuando se reproduce en la regresión, aparece tal como fue. Tal como fue. Y como terapeutas nosotros ya estamos preparados para tolerar historias horrorosas que no nos imaginaríamos, de esta vida y de otras. Entonces, los terapeutas que conocen al niño, los terapeutas infantiles, los terapeutas que trabajan en el adulto con niño interior, como nosotros, nos damos cuenta que efectivamente el alma no está ahí. El alma sale y entrega su cuerpo. Es la única manera que tuvo de sobrevivir, pero con las consecuencias que conocemos. Ahora, ¿qué podemos hacer en la terapia misma? Lo primero que hacemos es la anamnesis, la historia, y a menudo sospechamos cuando hacemos la historia que lo que va a aparecer va a ser un trabajo de niño interior. Pero no es porque, la mayoría de las veces no es porque ellos relaten, mi infancia fue muy dura, sufrí mucho, me abandonaron. Claro, muchas veces está en la historia, pero curiosamente hay una especie de protección o secreto en la mayoría de las personas, quizás por lealtad al alma familiar, quizás porque les da mucha vergüenza reconocer lo que vivieron, y la vergüenza puede ser una vergüenza tóxica, que verdaderamente es un veneno para este ser. Y finalmente van a decir, mi infancia fue bastante feliz, lo pasé muy bien, solía pasar las vacaciones aquí y allá, y sí, no hubo nada especial. Al rato, en la misma historia van apareciendo algunos elementos que uno se va dando cuenta, parece que no fue tan feliz esta infancia, parece que en realidad le pasaron cosas, pero es en la regresión donde el alma realmente llega al origen o a los orígenes que debemos tratar. Y cuando aparece la experiencia, lo que nosotros hacemos es permitir, primeramente, que la vivencia sea al máximo. La vivencia sea al máximo porque necesitamos, como les dije anteriormente, expresar, liberar esa enorme cantidad de energía acumulada y que mientras no salga, no va a permitir la sanación. Luego de expresarla de todas las formas, vamos a ir rescatando una serie de programaciones, de mandatos, que son como decretos del alma, que se establecieron a través del sufrimiento de ese niño. Esos pueden ser mandatos o creencias que vienen de los padres, los profesores, los abuelos, y cualquier figura de autoridad, cualquier figura que para él es de respeto. Entonces, vamos a detectar esas creencias y esos mandatos de la manera que podamos después revertirlos. Vamos a encontrar también momentos especiales en que no solo fueron agredidos, sino que privados de su poder personal. Porque los padres somos la principal fuente de poder personal para nuestros hijos. Los padres, o cuando no están los padres, las figuras parentales, padres adoptivos, abuelos y quienes sean. ¿Y qué es el poder personal? El poder personal es energía que todos tenemos, pero que logramos dirigirla a un propósito.
O sea, es energía efectiva, en la cual nosotros logramos lo que nos proponemos utilizando esa energía. El niño que sufrió en la infancia, o que fue abandonado, o que fue abusado, o le ocurrió cualquier situación extrema, va perdiendo poder personal o a veces nunca lo adquiere. Puede que nunca lo adquiera. Y entonces es indispensable que ese niño vaya recuperando su poder personal. Ahora, ¿cómo lo recupera? Lo recupera durante la regresión, a través de la vivencia. Es el adulto nuevamente el que va a acompañar a este niño a exigir de vuelta la energía que le fue quitada, arrebatada o que no le fue entregada. Ahora, ¿por qué los padres justamente son en cierta forma, y no siempre, los villanos del tema? Nos parece bien contradictorio, ¿verdad? Porque uno quisiera entregarle todo lo mejor a sus hijos, pero por supuesto somos humanos y nos equivocamos bastante. Y por supuesto ninguno le hemos entregado todo lo que deberíamos. Pero además existen desgraciadamente padres que no solo han fallado por error, sino que también existen padres que son los verdaderos villanos, como yo digo, y que se han convertido en torturadores de sus hijos. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué justamente los padres? Bueno, hay varios motivos, Por ejemplo, existe la compulsión a la repetición, que está descrita desde el psicoanálisis, y que nos lleva a realizar de nuevo, a revivir de nuevo situaciones que nosotros mismos vivimos. Es relativamente frecuente que un padre que fue maltratado o abusado en su niñez o abandonado lo repita. Sin embargo, si hubo maltrato, por ejemplo, del padre hacia la madre o al revés, el niño puede elegir con quién se identifica. Se puede identificar con la víctima o se puede identificar con el abusador. Y al crecer puede asumir uno de los roles. Lo cierto es que el alma tiende a repetir situaciones y las tiende a repetir a través de las vidas. Aparentemente para nosotros es porque queremos como almas solucionar de una vez por todas un conflicto que a lo mejor atravesó varias vidas. Y en esta vida también. Entonces no es tan raro que repitamos con estos patrones tan marcados que traemos. Los pacientes suelen decir, no quería en la vida jamás repetir la forma de ser de mi mamá, y de pronto me encuentro haciendo lo mismo. Realmente es difícil salir de esos patrones. Y podríamos decir que entonces, más allá de la compulsión a la repetición, también pueden haber patrones en los cuales uno creció viendo esas actitudes, y aunque las criticó, le es muy difícil romperlos. Otra causa puede ser que haya un mandato transgeneracional. A veces uno ve, y frecuentemente en las familias, que se repiten temas como el maltrato, como el abuso, como el abandono. Y pareciera ser que eso es un tema del alma familiar, pero también se puede romper durante la regresión. Ahora, otro tema que vemos por el cual los padres fallamos con los hijos es un tema de recursos emocionales. Recursos emocionales porque es difícil entregar lo que uno no recibió. Si uno no recibió, por ejemplo, caricias, cariño, nutrición emocional, para entregarlo, claro, puede estar consciente que tengo que entregarle esto a mi hijo y puede ser cariñoso. Pero pregunten ustedes, ¿con cuánto esfuerzo lo hacen esas personas que no lo recibieron? De pronto les cuesta demasiado y hay que hacerlo conscientemente, porque no fluye, porque hay una obstrucción. Es como que hubiera un bloqueo. Entonces, no es tan raro que sean justamente los padres o las personas que se tienen que encargar de los niños los que los hacen sufrir. A lo mejor los adoran, los quieren muchísimo, pero se equivocan, nos equivocamos. Y además de eso, para rematar, existen las relaciones kármicas. ¿Y qué son las relaciones kármicas?
Las relaciones kármicas son relaciones que vienen de otras vidas, en las cuales quedamos al debe o al haber, quedamos con deudas pendientes con otras almas. Y fíjense que frecuentemente nos encontramos que esas almas que fueron enemigas, opuestas en otras vidas, aparecen ahora como madre e hijo, padre e hijo, etcétera, hermanos. Entonces, no es tan raro que hayan deudas que salvar y que en el fondo una víctima viene como padre de un victimario o viceversa. Imagínense qué difícil es llevarse bien en esos casos. Y sin embargo, es una tremenda lección, algo que el alma aceptó o eligió para sanar. Y a veces se logra. Fíjense entonces cuántos temas relacionados con nuestra terapia que pueden aparecer en la regresión relativo al niño interior. Todos estos temas son muy difíciles de encontrar en una terapia convencional. Y sobre todo si limitamos el escenario a unas creencias mucho más contenidas. Bueno, lo que yo les decía, cuando aparece la situación de niño interior, es necesario que se viva y se exprese liberando toda esa energía. No sirve que lo relaten, no sirve que lo vean de afuera, porque justamente el atrapamiento y el trauma mantenido se produjo porque no se vivió completamente la situación. Hay que concluirla. Para concluirla es necesaria vivirla ad integrum, pero además con la defensa del propio paciente. Y muchas veces no basta esta defensa, porque piensen ustedes que a veces son pacientes que están muy debilitados y que no son capaces por sí mismos. ¿Qué se hace en esos casos? Podemos preguntarle al paciente si necesitan que les ayude. ¿Quién les puede ayudar? Ellos eligen. Puede que venga una figura que fue de gran soporte en su vida infantil. Qué sé yo, un profesor, un padrino, una abuela, etcétera. O puede que elijan alguna figura religiosa. De repente sienten que viene su ángel de la guarda, o viene cualquier ser de luz. O también es relativamente frecuente que venga un animal de poder a defenderlo. O incluso pueden aparecer algunas figuras como Superman, Hulk, que pueden defenderlos. Lo importante es que sea el que el paciente necesita. Te van a acompañar y te van a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estos trabajos no voy a hablar ahora de los padres para no estigmatizarnos tanto, pero cuando hacemos los trabajos con los victimarios, el paciente, que puede ser un adulto o incluso un anciano, en el escenario que elegimos es un niño, porque lo que se vive es la experiencia de que está atrapada. Entonces va a aparecer el niño, puede estar el adulto también, pero el niño está. Y seguramente el abusador, que ahora puede estar muerto o puede ser un anciano decrépito, va a aparecer en su mejor edad, con fuerza y como lo vio ese niño. Entonces, muchas veces, aunque actualmente no se vea debilitado, el paciente va a requerir esta ayuda. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos en un lugar especial, seguro, que hacemos que el paciente recree. Este paciente tiene que tener un lugar, preferentemente en la naturaleza, un lugar en donde pueda sentirse seguro y lo más conectado posible consigo mismo. Es ahí donde vamos a traer el niño al cual rescatamos de la situación terrible para llevarlo a enfrentar a esta otra persona o a varias otras personas que de alguna manera le arrebataron poder y lo victimizaron. En ese escenario es donde nosotros hacemos las figuras que llamamos del 8, que son dos círculos unidos en los cuales se enfrentan a las personas que a uno le quitaron poder o de alguna manera lo maltrataron. Y es ahí donde cada uno en su círculo es y ayudada la víctima por estas personas de más poder
estos seres que yo les decía pueden ser auxiliares en este trabajo, se le pide al abusador, al victimario, que devuelva la energía que le quitó o que no le entregó a este niño. Una vez que eso ocurre, y ojo, que con esa energía vamos a asociar un montón de cualidades o atributos que se perdieron en el momento junto con esa energía, como la inocencia, las ganas de jugar, las ganas de cantar, porque muchas cualidades quedan atrapadas en ese fragmento del alma. Las ganas de cantar, las ganas de ser un artista, el talento para dibujar o cantar, la alegría, etcétera. Todos esos atributos están asociados a la energía que perdieron. Y entonces pueden recuperar eso, pero además de eso, nosotros trabajamos con lazos energéticos. Hemos aprendido que los lazos energéticos son sumamente reales. Son sumamente reales y de hecho, aunque nosotros como terapeutas no tengamos la capacidad de tocarlos o verlos, los pacientes los relatan claramente. ¿Y qué son los lazos energéticos? Son conexiones que tiene el paciente con otras almas, no importa que estén vivos o muertos los otros, los padres, víctima, victimario, etcétera, y que al ser cortados liberan al paciente de la situación en que estuvieron y a la vez le permiten recuperar estas cualidades. Además, nos hemos dado cuenta que estos lazos energéticos muchas veces funcionan como transmisores de los patrones negativos. Así que es verdaderamente bastante beneficioso cortar los lazos energéticos siempre y cuando el paciente acepte. Porque puede ser que el paciente no quiera, y nosotros en TPP jamás imponemos, nunca imponemos. Siempre lo que se va realizando está de acuerdo con lo que el paciente quiere hacer. Y de acuerdo a eso, vamos a permitir, mostrar y sugerir, pero no vamos nunca a imponer. Entonces, se puede hacer el trabajo con los lazos energéticos también. Ahora, en el caso de que haya existido abuso sexual, es muy importante, aparte que hay que repetir la experiencia, hay que recuperar poder con el abusador, porque el abusador, por supuesto, le quitó la energía y tiene que ver además con la energía sexual de la persona, no solo con su energía, con su poder personal, sino también con su poder sexual. Aparte, generalmente va asociado con mandatos, pero además de eso, necesitamos que se realicen rituales en ese mismo lugar de la naturaleza, en el cual vamos a pedirle al paciente que haya algo con agua clara y corriente, de manera, casi siempre ellos hacen su escenario muy adecuadamente. Ellos ponen vegetación, ponen árboles, por lo menos un árbol, ya les voy a explicar por qué, y ponen agua, como un río, una cascada, una vertiente, etc. Bueno, le vamos a pedir, ¿por qué le vamos a pedir que se bañen? Que el adulto bañe al niño con mucho cariño. ¿Por qué? Porque al lavarlo le explicamos que estamos quitando, se va a liberar de la contaminación y de la culpa. Cuando hay abuso, y fíjense, abuso de cualquier tipo, ni siquiera me limito al abuso sexual, el abuso induce culpa en la víctima. El abuso sexual, por supuesto, es más que en todos los otros, se induce culpa porque de esa manera lo hacen creer que es cómplice y no víctima. Entonces, ahí es muy importante el baño ritual para liberarse de esa culpa y la contaminación del otro.
Y es muy importante que el adulto se lo vaya diciendo a su niñito. Luego, en los casos de abandono, por ejemplo, o de castigo físico, o de maltrato emocional, también va a haber culpa, porque el niño cree, ¿por qué no me quieren? Debe haber algo malo en mí. ¿Por qué a mí me abandonaron? ¿O por qué no me cría mi mamá como crió a mi hermano? Debo ser yo que tengo algo malo. Y obvio, si el niño no tiene referentes, entonces cree que la culpa es de él. Por lo tanto, ese niño, aparte de víctima, es muy culposo. Y una de las maneras de quitar la culpa es este baño ritual. Pero, les repito, el baño ritual es indispensable en el abuso sexual, pudiendo usarse en los otros casos. Ahora, indispensable el corte de lazos y recuperación de poder con los abusadores. Todo esto muchas veces se ve dificultado porque son niños que para llegar a adultos lo hicieron prácticamente solos o apoyados en figuras que no son sus padres o que son de repente un profesor, un padrino, un abuelo, etcétera, o padres adoptivos, pero quedó la herida de los padres biológicos, y en fin. Entonces, muchas veces, aparte de todo esto, tenemos que de alguna forma recuperar recursos emocionales que esos niños no recibieron y que en el adulto son difíciles de reproducir, como les decía antes, porque no se los entregaron. Esos recursos se pueden obtener a través de arquetipos. Para nosotros, por eso les decía, es tan importante que los pacientes casi siempre hablan de que en su lugar seguro, en su lugar ideal, hay un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol nos comunica con arquetipos tan importantes como el Padre Sol y la Madre Tierra, que son los padres cósmicos, padres universales. Nosotros con mucho cuidado les hacemos saber a los pacientes que, por supuesto, todos los papás humanos nos equivocamos, y por eso es necesario recurrir a los padres universales, que están para todas sus criaturas, y estos son el Padre Sol y la Madre Tierra. Hacemos que el niño se identifique, adulto ahora, se identifique con el árbol y empiece a recibir esos atributos que no recibió y que van a ser dados verbalmente por el paciente. ¿Qué te faltó en su momento? El recibir esos atributos muchas veces es requisito para que después se atrevan, sean capaces de hacer el otro trabajo, recuperar poder, cortar lazos, cambiar mandatos y creencias, que le vamos a preguntar al propio paciente. ¿Todavía crees que es malo ponerse un vestido corto? ¿Todavía crees que tú provocaste que te abusaran? Como ellos a través de la terapia se han dado cuenta de la realidad, pueden hacer los cambios. Y en ese caso les hacemos la desprogramación de esas creencias o mandatos errados. Otro tema de mucho sufrimiento en el niño es el bullying en el colegio. Ya sea que hayan sido abusados o maltratados por sus compañeros o por sus profesores, o por quien quiera que fuera en el colegio, ese es un motivo muy grande de pérdida de energía, de fragmentación del alma, de creencias equivocadas, etc. Entonces también muchas veces nos toca hacer todo este trabajo con compañeros de curso o con profesores para recuperar la energía, el poder personal perdido. Y también las falsas creencias sobre sí mismo. Una vez que hemos realizado todo este trabajo, yo considero que no puedo imponerle al paciente, como no le imponemos nada, no puedo imponerle que él
inmediatamente incorpore este fragmento. A veces son muchos fragmentos, no uno solo. A veces están representados por uno, pero a veces es el niño pequeño y luego el puber y luego el adolescente, en fin, o en distintas circunstancias de trauma. Y lo que hago, aunque esto es bien variable, depende de lo que cada terapeuta considere, lo que hago es decirle si quiere hacer un compromiso con su niño interior. Y ese compromiso, que prácticamente es el único compromiso que yo insto a mis pacientes a realizar, no lo siento a ningún otro compromiso, solo con su niño interior, es que se encuentren en ese lugar ideal, seguro, muchas veces haciendo meditaciones o cuando vuelvan a regresión, y que cada vez vayan intercambiando lo que fueron y lo que son, y complementándose. Y ellos, en realidad, prácticamente siempre aceptan hacerlo y se comprometen con ese niñito, pueden hacerlo solos en un espacio de meditación y llegar a el momento que es bien variable de una persona a otra, bien variable, y que un día cualquiera van a sentir que ya están fusionados, que ya ese niño o esos niños no son un fragmento que anda por ahí o está atrapado en el no tiempo, sino que están complementados y fusionados. Sin embargo, a pesar que yo les doy mucho tiempo y que creo que es variable de una persona a otra, hay veces en que el trabajo es tan exitoso que prácticamente con una sesión ellos cambian. Pues bueno, eso suele ocurrir en la TBP en realidad, que con una sesión haya un cambio tan manifiesto que el paciente que salió es otro que el que entró. Entonces, no me extraña que esto se produzca también con el niño interior, pero les repito, el tiempo es variable. Es variable. Y en un par de casos, desgraciadamente me ha ocurrido que el adulto rechace a su niño interior. Generalmente es por una vergüenza extrema, porque sienten que ese niño no merece todavía su atención. Y eso, por supuesto, que es muy triste, porque un niño interior dañado de esa forma revela un adulto todavía más dañado. Pero, en general, el trabajo con niño interior es uno de los trabajos más frecuentes y más exitosos en nuestra casuística. Y yo les diría que confirma plenamente que no es necesario ir a vidas pasadas si es más importante lo que ocurrió en esta vida. O a veces, claro, lo que ocurrió en esta vida es repetición de lo ocurrido antes, y por supuesto hay que complementar con las vidas anteriores. Pero escuchémosle siempre al alma. El alma es la que sabe, el alma es la que elige las experiencias, nosotros no las imponemos. Y cuando le preguntamos por el origen de la crisis de pánico o por el origen de la fobia, es una alta frecuencia de los que van a la infancia. Cuando les preguntamos por el origen de la depresión, también. Entonces, no trabajemos con diagnósticos, busquemos el origen. Y el alma es la guía más sabia que podemos tener a lo largo de nuestra terapia. Bueno, en el niño de vidas anteriores es muy parecido el trabajo. La diferencia es que se trata de un fragmento que de una vida a otra no se integró y que esa persona probablemente venía con menos energía del alma, venía con un daño previo y más susceptible a atraer situaciones parecidas en esta vida. Pero también hay que trabajar, en ese caso, la vida anterior. Bien, es lo que quería contarles respecto al trabajo con el niño interior. Así es, doctora, y como usted dice, lamentablemente el abuso es un tema de consulta muy común, ¿cierto?
Al respecto tenemos una pregunta. ¿Qué sucede cuando el paciente registra una situación de abuso en la infancia, lo sabe y en regresión no puede avanzar y repite que está bloqueado? ¿Qué hay que hacer terapéuticamente? Bueno, lo que hay que hacer es tener mucha paciencia, pedirle al adulto, al paciente, que sea muy amoroso con ese niño y que en primer lugar le muestre que hay futuro, que le muestre que va a salir de esa situación, porque ese niño no lo sabe. El fragmento que aparece ahí no tiene ninguna noción del futuro. Entonces, el adulto le puede mostrar que hay futuro y que no lo va a dejar solo en este proceso, que va a tomarse el tiempo que necesite para ayudarlo y que nunca más va a estar solo. Eso es bien importante. Hay futuro y nunca más vas a estar solo. Y muy amorosamente, nosotros le pasamos un cojín para que ellos acunen a su niño, lo acojan, y muchas veces tienen que arrebatarle el cojín al abusador. Y el abuso se reproduce en la regresión. Utilizamos también recursos como cojines grandes, tener que sacárselo, tienen que sacárselo de encima. Cuando es abuso sexual, tienen que sacarse de encima al abusador, porque si no, es como que la energía del abusador sigue encima de ellos, y eso permanece en el tiempo. Entonces, le pedimos que se lo saquen, pero como efectivamente están debilitados y se considera un niño indefenso, necesitamos que el adulto ayude, y que el adulto ayude mostrándoles esas dos cosas, que no está solo y que hay futuro. En ese sentido, doctora, hay una pregunta que enlaza muy bien con esto. Dice, cuando el adulto aún rechaza al niño interior, he estudiado que no se ha llegado al evento inicial del traumatismo y que hay que buscarlo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, cuando el adulto aún rechaza al niño, sería útil, porque puede ocurrir que sea una vergüenza extrema que sienta, y que sienta que ese niño no es digno. Podemos recurrir a traerlo un poco antes, o sea, si el niño apareció de 3 años, hacerlo ver como un bebé, como el bebé indefenso que fue, y hacerle ver la situación que lo llevó al abuso o al maltrato. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ellos pueden seguir creyendo que provocaron eso. Eso es algo muy fuerte, sobre todo en el abuso sexual. El victimario siempre induce culpa en el niño y lo hace sentir culposo y cómplice. Entonces, es importante que lo vea de afuera con ojos de adulto, y ojalá en la edad más pequeña que se pueda representar. Y con paciencia. Así es. Hay muchas preguntas y muy interesantes, doctora. Tenemos una última pregunta para usted, y es relacionada a cuál es la edad recomendable para tratar eventos de abuso en niños. ¿Para tratar? Sí, eventos de abuso en niños. Es decir, estará hablando de cuál es la edad del adulto, del paciente, ¿no? En niños, tratamiento en niños. Tratamiento bueno, en niños, sí. Cuando se trata en niños, tenemos que ser súper cuidadosos, y en mi práctica yo no tengo tanta experiencia en niños, solo he trabajado en algunos casos más con entidades, y lo que hago es trabajarlo a través de, ojalá la mamá, si no es la mamá la abusadora, por supuesto, pero ojalá la mamá con quien tiene más contacto, o bien tratar de representarlo a través de dibujos, y en los cuales aparece un salvador, una imagen que salva del abuso, porque para el niño es muy difícil comprenderlo. Específicamente es un tema difícil de trabajar en niños. Es más fácil trabajarlo en el adulto, o a través de la madre o del padre o de la persona más cercana. Así es. Un último comentario acá nos dicen, veo muchos abusos en la familia, la madre, el hijo, y así va de generación en generación. Y sobre todo de madres que no pueden proteger a sus niños. Bueno, eso tiene una explicación bien clara. Primero es el mandato transgeneracional que les decía yo, que hay familias en las cuales uno ve abuso
la abuela, la hija, la nieta, etcétera, pero, y sobre todo al comienzo, cuando uno recién empieza a trabajar en TVP, se sorprende de la enorme cantidad de abusos que hay. Hoy día mi colega Francisco Herrera va a hablar del manejo del abuso, así que él va a explayarse muy bien en eso, pero mi interpretación, después de tener muchas más experiencias, es que la madre que no pudo proteger a sus niños es porque carece a su vez de poder personal. Frecuentemente esa madre sufrió algún tipo de abuso y a veces ese abuso viene de arriba, como les digo, de la abuela o la bisabuela. Son familias enteras y no pudieron proteger, no pudieron ser protegidas y a su vez son incapaces de proteger a sus hijos. Entonces, carecen del poder personal necesario para defender a sus hijos y además hay otro fenómeno que se da y es que existen las familias en las cuales de alguna forma se legitima el abuso. Aunque parezca increíble, hay familias incestuosas físicas o emocionales o ambas. Y eso hace que se legitime mucho. Y el límite entre lo que es o no es abuso es tan difuminado que la madre ni siquiera lo sabe. Ella cree que es lo normal. Por ejemplo, permitir que el marido le haga una caricia de ese tipo a la hija o al hijo. Entonces se difumina esa línea y no es capaz de discernir. Entonces sería tema de poder personal y de que el parámetro en esa familia se alteró hace demasiado tiempo, seguramente generacional. Así es, doctora. Muy interesante, muy sanador también. Muchas gracias a ustedes. No siempre escuchaba, pero para las personas que mañana quieran hacer alguna otra pregunta al respecto, las podemos responder en la mesa redonda. Estamos leyendo sus Están comentarios y sus todos preguntas, sí, los dejamos invitados a ¿No es hacerlo, cierto? sí. Muy bien. Muchas gracias.